que nuestras excusas de que quizá no calificamos delante de Dios no serán un obstáculo. Aún por encima de eso, ya Dios te ha seleccionado. Aleluya. Santo es el nombre del Señor. Y a veces pasan situaciones en nuestras vidas y a veces nosotros somos procesados. Pero si algo yo he podido aprender en este camino, aún como joven, es que el proceso no es simplemente un proceso que Dios permite en tu vida, sino que es un momento de formación, el cual Dios nos permite tener para más adelante poder entregarnos lo que Él nos quiere entregar. Y como docente de escuela pública, he aprendido que los maestros, debido al sistema que nos lo exige, usamos una metodología. Y es que si un estudiante no llega a la nota esperada o a la meta a alcanzarse, el estudiante se queda en un momento de recuperación para que el estudiante pueda recuperar los procesos, los conocimientos previos y pueda pasar al próximo nivel, pueda pasar al próximo grado. Y a veces yo mismo me he identificado que a veces vienen procesos a nuestras vidas y a veces como que nosotros, a pesar de que Dios nos está dando la clase, nos está dando la enseñanza, a veces como que no adquirimos los conocimientos y a veces Dios permite como que los procesos se repitan, porque el objetivo de Dios no es dejarte en el proceso, sino es que después de ese proceso puedas disfrutar de tu momento de bendición. Déselo fuerte si fue para Cristo. Aleluya. Y seleccionando algunos de estos personajes podemos ver la vida de Abraham. Abraham fue sacado de su zona de confort. Abraham fue sacado, alejado de la tierra donde él habitaba con su familia, para Dios llevarlo a una tierra prometida y bendecirlo en aquel lugar. Es decir, que el hecho de que Abraham venía de una tierra pagana no fue obstáculo para que Dios lo usara. Gloria al nombre del Señor. Porque si usted se pone a analizar el testimonio de cada uno de nosotros, muchos de nosotros quizás no fuimos criados en el evangelio, quizás no fuimos instruidos en la palabra desde pequeño, pero ya Dios nos tenía seleccionado con un propósito grande y eterno. Yo le aseguro que si 10 años atrás usted me preguntara si yo quería ser predicador, yo le iba a responder que no, porque yo simplemente estaba pensando en vivir mi sueño. Pero hace rato había ya en mi corazón un sueño de parte de Dios que yo desconocía. Pero un día, a través de las escrituras, me di cuenta que mi principal propósito en esta vida no era quizás ser exitoso en algunas cosas materiales de las que el mundo me peló, es servirle a nuestro Señor Jesucristo. Y si usted me preguntaría que qué es lo más importante para mí como joven, la respuesta se parecería simple, pero es muy importante: servirle a nuestro Señor Jesucristo. Y si seguimos buscando algunos personajes de las escrituras, nos vamos a dar cuenta que ahí tenemos a José. Era el menor de sus hermanos, el que quizás no calificaba para ser el vigilante o el supervisor de ellos. Quizás no era el que calificaba para llevarle el informe a Jacob de lo que hacían sus hermanos, pero así lo había seleccionado Jacob. Y a pesar de todo lo que Dios le permitió vivir, una de las principales cosas que Dios tuvo que hacer en la vida de José también fue sacarlo de su zona de confort. Y luego de ser hijo, ahora pasar a vivir un momento como esclavo. Pero no era para que él se quedara como un esclavo, era un momento de preparación en el cual José aprendió y entendió que a pesar del momento que estaba viviendo, no se iban a detener las promesas de Dios en su vida. Y más adelante nosotros vemos a un José como gobernador. Posiblemente nosotros estamos en el momento del proceso, pero quizás no imaginamos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hermano, usted y yo estamos aquí hoy, pero no sabemos dónde Dios nos va a llevar mañana. Por eso, si algo debemos de entender, es que debemos mantenernos firmes, debemos mantenernos fieles y debemos mantenernos humildes delante de Dios y de los hombres. También ahí tenemos un David que fue sacado de detrás de las ovejas de su padre. Era el menor de sus hermanos. Y según algunos teólogos afirman que David al parecer no era hijo legítimo, pero eso no fue impedimento para que la promesa de Dios no se manifestara en él. David estaba en el campo cuidando las ovejas de su padre, y aun cuando el profeta llegó a la casa, David no fue invitado al sacrificio. Pero le tengo noticia, y usted la sabe: el sacrificio no comenzó hasta que no llegó David, porque la palabra era para David, el seleccionado era David, aunque no estaba en el lugar. ¿Qué te digo con esto? Que hay lugares que te están esperando, hay lugares que Dios ha diseñado para bendecir tu vida, para que puedas llevar una palabra. Es más, hay personas que se van a sanar y se van
van a convertir cuando tú les prediques, gloria al nombre del Señor. Si fue para Cristo, se lo convide, ese aplauso delante de Dios y de sus comunidades. A pesar de eso, Dios lo había escogido. Y si algo en común tienen todos ellos, es que ninguno delante de la sociedad calificaba para llevar a cabo, el llamado de Dios. Pero aún así Dios había puesto su mirada en cada uno de ellos, gloria a Dios. Así Dios ha puesto su mirada en usted y ha puesto en mí. Y a veces nosotros no creemos en lo que Dios ha depositado sobre nuestras vidas. Y yo quiero decirte en esta hermosa noche que a veces lo que nos hace falta no es que venga un profeta y nos ponga las manos y ore por nosotros. Es que nosotros podamos creer en lo que Dios ya ha depositado sobre nuestras vidas. Aleluya. Su nombre. Y por último, aquí tenemos la iglesia Casa de Fe La 33. Una iglesia que ha sido seleccionada en esta comunidad para expandir el reino de los cielos. Aleluya. Miren, aleluya. Su nombre. Yo quiero continuar con esta parte porque trataré de ser breve, aleluya. Y es que no puedo pasar por alto la estructura de un reino. ¿Y qué es un reino? Desde una perspectiva bíblica, un reino terrenal se refiere a los sistemas de gobierno, poder y autoridad establecido sobre la tierra. Sin embargo, el reino de Dios es eterno y espiritual. No es un reino pasajero, no es un reino temporal, no es un reino carnal, sino que es un reino eterno y espiritual. Y existen diferencias entre el reino terrenal y el reino de Dios, que es el reino eterno y espiritual. Y es que los reinos terrenales son temporales, injustos y corruptibles, mientras que el reino de Dios es eterno, justo y perfecto. Gloria al nombre del Señor. Por eso el mismo Jesús dijo en Juan 18:36, y le dijo a sus discípulos que su reino no era de esta tierra. Gloria al nombre del Señor. Pero a pesar de esto, los discípulos estaban enfrascados en una conversación sobre quién era el más importante en el reino de los cielos. Y al parecer que luego de un momento de conversatorio, luego de haber comunicado uno con otro esa gran pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos?, ellos no encontraron respuesta, lo que lo llevó a acudir a nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo que llama mi atención, y es porque ellos hacen la pregunta de manera singular: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y no más bien pudieran decir quiénes son los mayores en el reino de los cielos. Lo que ellos estaban buscando era que a alguien en particular se le designara como el más importante en el reino de los cielos. Pero quizá ellos estaban pasando por alto que el reino del cual Jesús le estaba enseñando no se trataba de un reino terrenal, sino de un reino celestial, eterno y espiritual. Gloria al nombre del Señor. Denle un aplauso a Cristo. Aleluya. Sin embargo, yo me imagino a Pedro en ese escenario quizá diciendo: bueno, el mayor debería de ser yo, porque yo estuve en la transfiguración, yo estuve cuando la hija de Jairo fue resucitada, y yo siempre he estado con el maestro ahí face to face en primera fila. Pero aún así ellos no encontraron respuesta. Quizás estaba Judas deseando ser el más importante en el reino de los cielos. Uno de ellos necesitaba esa respuesta, y como ninguno la pudo obtener, entonces acudieron donde Jesús. ¿Sabe por qué acudieron donde Jesús? Porque esta es una respuesta que no nos la puede dar un hombre. Esta es una respuesta que solamente la podemos encontrar de manera respondida a nuestras vidas a través de las Escrituras, que es el mismo Dios quien nos habla. A su nombre. Aleluya. Sin embargo, cuando ellos se acercan al Señor, cuando se acercan al maestro, el maestro le responde de una forma que quizás no le gustó, que quizás no esperaban, pero que sí necesitaban escuchar. Y Jesús le dice: de cierto os digo, y llamó Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niño, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño será el mayor
en el reino de los cielos. Y ese es el problema de hoy en día, que la gente quiere que lo califiquen o que lo tachen como más importante. La gente necesita que le sirvan. Sin embargo, al Señor Jesucristo, a quien nosotros imitamos, las mismas escrituras nos relatan y nos enseñan que Él no vino para ser servido, sino que Él vino para servir. Y la pregunta sería, ¿a qué Cristo estamos nosotros imitando? La gente necesita tener poder y autoridad para sentirse importante. Hay mucha gente que para ellos sentirse importante necesita que les sirvan. Sin embargo, el modelo de nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros estamos llamados a imitar, es que nosotros debemos de servir a los demás. Por eso la respuesta a los discípulos fue de manera contundente: si quieren ser importantes, aprendan a humillarse y aprendan a ser como niños. Gloria al nombre del Señor. No es más importante que más profetiza, no es más importante el que el mejor mensaje tiene o el que tiene la mejor adoración en la palestra pública. Delante de Dios, el más importante es el que se humilla y el que actúa, el que camina, el que habla y el que se considera como un niño. Aleluya. Su nombre. Y eso es importante que como creyentes nosotros lo podamos entender. Por eso usted va a encontrar diferentes escenarios donde Jesús, más que de manera teórica, le enseñó a sus discípulos de manera práctica acerca de la humildad. Y uno de esos momentos quizás fue donde Jesús le lavó los pies a cada uno de ellos. Él siendo el alfa y la omega, el principio y el fin, el creador de todo. Todo fue hecho por Él, por medio de Él y para Él. Y aún así tuvo la capacidad, la humildad de lavarle los pies a sus discípulos. Y cuando terminó, le dio a entender a ellos que el que se consideraba mayor o más importante dentro de ellos debía de servir a los demás. Pero sin embargo, duele ver cómo esta verdad se ha tergiversado el día de hoy. Y parece que lo más importante en el reino de los cielos hoy, aunque no es así, es aquellos que tienen buenos trajes, buenos vehículos, que tienen una agenda, que para usted hablar con ellos tiene que hacer una cita, que para usted escuchar sus canciones tiene que comprar ticket, si no, no lo escucha. Sin embargo, ese no es el modelo de nuestro Señor Jesucristo. El modelo de nuestro Señor Jesucristo es que a pesar que te lleva a las alturas, y usted y yo estemos dispuestos a servir a los demás, que consideremos a los demás como mejores que a nosotros mismos y no tener mayor concepto que el que nosotros debemos de tener. Gloria al nombre del Señor. Ese es el modelo de nuestro Señor Jesús. Y eso se ha perdido, hermano. Y el Señor trataba conmigo algo en estos días y me daba a entender que hay personas hoy en día que lo ha llevado a las alturas, pero que esas personas en un momento necesitaron del apoyo de la gente. Por hoy en día la gente tiene que pagar para verlo. Hoy en día no pueden ir a los barrios. Hoy en día no pueden ir a las iglesias pequeñas. Gloria al nombre del Señor. Yo le he dicho a Dios, le confieso esto, que si he de llevarme a las alturas y ser inalcanzable, mejor que me deje sentado en una silla, me deje sirviendo, porque de esa forma son considerados importantes en el reino de los cielos. Aquellos que sirven, aquellos que entienden que deben de amar a su prójimo, aquellos que entienden que no importando el nivel donde Dios te eleve, debe de estar dispuesto a ayudar a los demás. Gloria al nombre del Señor. Su nombre. Esta historia, hermano, una vez más ha llamado mi atención. Ya está la respuesta contestada. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? No es el que tiene mayores dones, no es el que mejor predica, no es el que mejor adora. Aquellos que sirven, aquellos que se humillan y aquellos que son como niños. Gloria al nombre del Señor. Y una de las cualidades que tienen los niños es que los niños son dependientes, hermano. Los niños dependen especialmente de sus padres. Y así nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Yo no sé si usted depende de un título, si depende de un trabajo, si depende de su cuenta de banco, si depende de las cosas materiales que pueda tener. Pero yo he aprendido a depender de Dios. Yo he entendido que mi bendición no viene de las cosas terrenales, sino de las cosas espirituales. Por hoy en día la gente no quiere mejor prefieren que otras personas dependan de ellos a que ellos depender de otras personas, hermano. Su nombre.
Yo creo que usted sepa que todo lo que Dios nos permite lograr en esta tierra, ni siquiera es por nuestra capacidad, es por su gracia, por su amor y su misericordia. Yo le voy a decir la verdad, yo ni siquiera pudiera decir que califico para estar en un altar hablándole a esta iglesia, pero así Dios le ha placido y yo he echado mano del llamado, gloria a Dios, a su nombre. Y yo sé que en esos asientos hay muchas personas que, aunque ellos no se consideren así, son muy importantes para Dios. No es el gran mensaje que pueda dar, no es la gran adoración que pueda llevar, no es el gran don que pueda tener, es que aprendas a servir en el reino. Gloria al nombre del Señor. Su nombre. Y esta fue la respuesta dada a sus discípulos. A partir de ahí, los discípulos, yo le aseguro que cambiaron su mentalidad, que jamás fueron lo mismo. Estuvieron dispuestos a abandonarlo todo para trabajar para un reino celestial. Hoy en día, el reino de Dios se ha malinterpretado. Se ha malinterpretado, hermano, porque la gente entiende que el reino de Dios simplemente consiste en grandes actividades, o que Dios se mueve en grandes iglesias. Hermano, Dios se puede mover en tu habitación, en tu baño, en la calle mientras vaya caminando, en cualquier lugar que estés. Su nombre. Y la misma Biblia nos enseña que a lo más vil y menospreciado escogió Dios, a lo más vil del mundo, a lo que la gente entiende que no califica, para avergonzar a aquellos que se creen grandes. Y con esto quiero concluir. Si hay algo que nos ayudará a mantener nuestro orgullo sometido, será la humildad y el servicio a Dios. Porque a veces nosotros quizás pensamos como los discípulos, y este tipo de pensamiento nos llevará al error de ver a otros como inferiores a nosotros mismos, porque quizás es el pastor que Dios ha puesto sobre este lugar. Y a mí me impresiona el conocimiento que tiene el pastor, pero lo que más me llama la atención es su humildad con la que él actúa y se comporta. Hermano, eso se ha perdido. El pastor, yo sé que está en un nivel, quizás para estar en otros lugares, pero él ha estado aquí y a Dios le ha placido tenerlo aquí. Y eso, hermano, da mucho de qué hablar. Y si Dios ha puesto un pastor así como el que tenemos en esta casa, también tratemos de nosotros de imitar lo que hay en él de parte de Dios. Denle un aplauso a Cristo. Hermano, eso escasea hoy en día. Ya eso no se ve. Y yo sé que después del Espíritu Santo, después de la presencia de Dios, que es lo más importante en esta casa, lo que motiva a la persona a venir cada día es saber que aquí hay una iglesia humilde, que aquí hay una iglesia íntegra, que no importa la estructura que tenga, siempre son bien recibidos. Gloria al nombre del Señor. Su nombre. Pero yo he tenido la oportunidad de ver al pastor en grandes escenarios predicando, y quizá él no lo recuerda, pero así hay muchas personas mirándonos a nosotros, hermano, mirando la mínima actitud que uno pueda hacer y que uno pueda realizar. Yo me he encontrado con personas, hermano, que me han pedido cosas que yo mismo me he sorprendido. En una ocasión una señora me dijo: ¿tú me puedes amarrar los cordones? Digo, por eso es una orden, ¿cómo no? ¿Tú me puedes ayudar con esto? ¿Cómo no? Gloria al nombre del Señor. Y esa es la actitud que nosotros debemos de mantener. Mucha gente hoy en día quiere ser mayor en el reino de los cielos, pero sin estos principios. Y de esa manera no es que lo establece la Biblia. Si lo están haciendo de otra manera, entonces lo están haciendo mal. Usted y yo a partir de hoy continuaremos haciéndolo humillado delante de Dios y actuando como niños delante de su presencia. Puede ponerse de pie, aleluya. Santo es el nombre del Señor. A Dios la gloria, a Dios la honra, el honor, la alabanza, toda adoración. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Si los músicos pudieran pasar un segundito, hermano, y entrego. Me permita culminar con una oración, aleluya. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Aleluya. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Yo quiero que usted cierre sus ojitos y me permita hacer una oración general, aleluya.
Gracias, Espíritu Santo de Dios, por tus palabras. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por lo que has hecho en esta noche. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque ha hablado conforme a tu voluntad y riquezas en gloria. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Inclina su rostro y sigue en comunión ahí. Oh Espíritu Santo de Dios. Señor, oramos por tu pueblo una vez más.